Tiene la palabra el diputado Néstor David. Gracias, presidenta. Bueno, creo que esta figura del arrepentido es otra herramienta más, como bien se dijo recién, de las muchas que nos han solicitado y que se ha solicitado a este Congreso, y han habido iniciativas aquí mismo en los últimos meses. El revelador, el informante, el infiltrado, la entrega vigilada, la extinción del dominio, que vamos a debatir en un rato más. Y todas tienen como gran paraguas o excusa el tema de cómo luchamos contra los delitos complejos, contra el crimen organizado. Y en ese paraguas tan grande o en ese objetivo tan difícil, empiezan a buscarse soluciones que muchas veces se presentan, y a veces lo escuchamos aquí mismo, como verdaderos atajos en donde rápidamente vamos a poder tener soluciones a estos temas tan complejos. Y la verdad es que no es así. La verdad es que son temas y son luchas difíciles que necesitan una actividad importante, una decisión política importante, necesita de todos los poderes del Estado puestos a trabajar en un mismo sentido, y obviamente en ese marco estas herramientas que están en el límite, como lo ha dicho algún diputado y alguna diputada, en el límite de lo ético, ¿no? Cuando uno habla del arrepentido, cuando uno habla de que alguien se infiltre y hasta pueda alguna vez cometer algún ilícito dentro del crimen organizado, la verdad es que es difícil sostenerlo éticamente, pero que estamos en ese límite en donde estas herramientas esperamos que puedan justamente servir para mejorar la investigación, servir para luchar contra, en este tema de los delitos complejos. Y en el caso del arrepentido, subyace esa idea que puede ir de menor a mayor, de los lugares más bajos de quien tiene conocimiento dentro de la organización criminal, e ir escalando hasta llegar a aquellos que dirigen, aquellos que tienen realmente poder de decisión en cada uno de estos delitos que acá se plantean. Con lo cual, obviamente, nosotros vamos a apoyar una vez más este tipo de herramientas, vamos a apoyar una vez más lo que se pide también desde el poder político, y en este caso desde el Poder Ejecutivo, para contribuir a la decisión que creo tenemos todos de una lucha decidida y permanente contra el crimen organizado. Esta ley tiene, yo no voy a ser reiterativo de muchas de las cosas que se han dicho, pero tiene algunos avances que yo quiero destacar, porque han surgido del debate en comisión, han surgido de ese equilibrio que se logra cuando se discuten las cosas y cuando los distintos bloques y las distintas ideas que hay en esta Cámara tienen la obligación democrática de hacer concesiones recíprocas para lograr un proyecto por todos apoyados, o por la gran mayoría, como se va a lograr hoy. Y en esos avances yo quiero destacar algunos. Hubo otras modificaciones, pero a mí me parece importante destacar que se ha eliminado la posibilidad de la extinción de la acción y del sobreseimiento como premio al delincuente que aporta datos. Una cosa es poder reducir proporcional y razonablemente una condena, una cosa es mejorar la condición de detención de un delincuente condenado, y otra cosa muy distinta es exculparlo absolutamente de un delito por el cual fue condenado o por el cual va a ser condenado. Y me parece que ese es un avance, creo que ha sido un límite y yo quiero destacarlo. La otra cuestión es el tema del colaborador, que también se ha discutido mucho, y que no solo en su figura tiene muchas cuestiones a debatir, sino que a mí me preocupaba sobremanera cómo jueces que actuaban en causas distintas, fiscales en causas distintas, podían terminar resolviendo y congeniando la situación del colaborador. Y creo que es un tema también importante,
que no podía, o me parece a mí, no se puede tratar con la celeridad que este proyecto se está tratando hoy por hoy. La asociación ilícita me parece también, y ya lo había dicho en el momento de hablar de las técnicas que aprobamos hace un par de semanas, es un instituto y es una figura bastante compleja, que engloba a veces, por el solo hecho de que un juez caratule una determinada situación como asociación ilícita, abre una puerta demasiado amplia, que me parece que en el caso no valía la pena hacerlo. Sí creo que hay 2 o 3 cuestiones que todavía creo debemos corregir y que vamos a proponer en el tratamiento en particular. En primer lugar, los criterios que están establecidos en la ley para que el fiscal y el juez determinen cómo aplican y qué concesiones le hacen a la figura del arrepentido. Creo que lo peor que podría pasarnos es que entre fiscales y jueces de distintos lugares del país, de distintas situaciones, apliquen a casos iguales o análogos remedios distintos. A nosotros nos toca, y lo he puesto de ejemplo aquí en alguna oportunidad, somos una provincia de frontera, donde algunos de los temas que tratamos acá, como delito complejo, como es el narcotráfico, como es la trata de personas, son temas que para nosotros son un verdadero drama social. Y hemos sufrido en los últimos tiempos inclusive una presencia del narcotráfico que llegó incluso a involucrar a un juez federal. No quisiera que jueces y fiscales puedan tener con los arrepentidos distintos tratamientos para situaciones similares. Por eso nosotros vamos a proponer que donde se establecen los criterios, podamos poner claramente un párrafo en donde quede establecida la obligación de fiscales y jueces en la aplicación práctica de este instituto de aplicar, valga la redundancia, criterios similares para casos análogos. Y que esa sea una obligación, porque no queremos tampoco que se llenen las cámaras de apelaciones diciendo que al arrepentido Pirulo o al arrepentido Juancito le dieron distintos tratamientos por el mismo tema o por el mismo tipo de información que a otro. También quiero hacer una propuesta en relación a los beneficios. Así como hemos considerado absolutamente positivo que la extinción de la acción no sea un beneficio, que el sobreseimiento no sea posible, y así como la reducción de la pena está limitada para el caso de aquellos que tienen condena a cadena perpetua, donde decimos que no puede reducirse a menos de 15 años para aquel que está con cadena perpetua, creo que tampoco el beneficio de la libertad condicional o de la pena condicional puede no tener límites, porque entonces aquel que tiene el máximo de la pena quizás ni siquiera le interese la reducción de la pena, le va a interesar más la libertad condicional, le va a interesar más la excarcelación. Entonces creo que ahí, en el punto 3 del artículo 4, tenemos, creo que es el actual 2, tenemos que poner un límite también para el beneficio de la libertad, porque en definitiva es lo más preciado que tiene aquel que ha sido condenado, ¿no? Si tiene que elegir, va a elegir en esta especie de trato con el fiscal, va a elegir absolutamente que lo liberen, no que le reduzcan la pena. Y si esa liberación no tiene límites, alcanza, no importa cuál sea la gravedad por la cual fue condenado. Creo que ahí tenemos que hacer una prevención similar a la que hay para el caso de la pena de prisión o reclusión perpetua. En definitiva, Presidenta, me parece que vamos a aportar hoy, y una vez que se haga ley, una herramienta más para la lucha del delito. Voy a repetir lo que dije cuando tratábamos las técnicas la sesión anterior.
necesitamos agregarle la decisión política clara y concreta de ir en la persecución del delito. No solo del delito de corrupción, del que tanto estamos hablando en estos días, sino también del narcotráfico, de la trata, de delitos que realmente rompen absolutamente el contrato social y que además generan en la población y sobre todo en la más humilde un verdadero drama. Y yo voy a seguir insistiendo en eso. Yo decía en ese momento que había un juzgado de Tartagal que es el límite de la frontera, un juzgado federal, el único que hay en el lugar, recientemente creado, que está sin cubrir y que es necesario cubrirlo. Algún diputado oficialista en aquella oportunidad me decía, pero si recién se creó una sala de un tribunal oral en Salta, a veces no sé si por desconocimiento o qué, queda a 4 horas y media de viaje la frontera de donde está la sala. Para la gente que vive ahí, para la gente donde entran a veces extranjeros, donde ven lo que pasa en la frontera, que exista una autoridad federal del carácter de un juez en la zona, en el lugar, es absolutamente importante. Y no es una crítica política. También me decían, ¿por qué no lo hicieron en 12 años? Miren, yo soy un peronista que la verdad no participé del gobierno anterior por muchas cuestiones que no vienen al caso y que tengo cosas que puedo reconocer como positivas y muchísimas críticas sin lugar a duda. No se trata de qué se hizo, se dejó de hacer. Se trata que tratemos de dar, como lo vamos a hacer con este proyecto, un mensaje claro, un mensaje directo, de que no solo aprobamos leyes, sino que estas leyes van seguidas también de acciones y de decisión política en el mismo sentido. Esa es la única manera de empezar a combatir realmente al crimen organizado. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, diputado.